Vale, siguiendo por el viaje en los grupos de la tabla periódica, entramos al grupo 7, el cual es conocido como los halógenos. Entonces, ¿quiénes tenemos en este grupo? Tenemos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo al astato, ¿vale? ¿Qué, eh, ¿Qué tienen de casualidad estos grupos? Entonces, recordemos que como todos los grupos anteriores van a tener, en este caso, 7 electrones en su último nivel de energía, tienden a formar siempre elementos de este tipo, qué pena, hay aniones de este tipo, entonces como cloro uno menos uno, o sea, le roba un electrón a alguien, el flúor que le roba un electrón a alguien, el yodo que le roba un electrón a alguien. ¿Por qué? Porque pues si tienen 7 en la última capa y obtienen un electrón, van a tener 8 en total, que a esto se le llama la regla del octeto, que es como la forma más estable que tienen cada uno de los elementos en la tabla periódica. Entonces, todos ellos en la naturaleza se van a encontrar de esta manera. Cloro pegado a cloro, flúor pegado a flúor, yodo pegado a yodo. A esto se les llama diatómicos. ¿Vale? Listo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de este grupo tenemos ciertas casualidades. Es que algunos están sólidos, algunos están líquidos. Entonces, por ejemplo, el yodo y el astato se pueden encontrar sólidos a temperatura ambiente, o sea, entre 20 y 25 grados Celsius. En el caso del, que del bromo, este se va a encontrar líquido a temperatura ambiente y el flúor y el cloro normalmente se encuentran en forma de gas. ¿Listo? El cloro, por ejemplo, es un gas verde que es letal. La reactividad de este grupo es alta y siempre tiende a robar un electrón, como lo había dicho anteriormente. Todo este grupo, entonces recordemos que se llaman los halógenos. Uno de los ácidos más fuertes que hay es el ácido fluorhídrico, que es este, un, un hidrógeno. Uy, pero porque estoy escribiendo tan feo. El ácido fluorhídrico, que este puede diluir incluso hasta el diamante. ¿Listo? De hecho, solo se puede tener en recipientes que sean de plástico. El plástico lo resiste, pero la carne, el hueso, el diamante, el acero y demás no lo pueden usar, no lo pueden resistir, qué pena. Listo, en cuanto a usos de este grupo, tenemos el flúor, que como lo he dicho anteriormente en uno de los grupos, el flúor se usa en la pasta dental para formar un compuesto que se llama fluoroapatita, ¿sí? La fluoroapatita es lo que hace que nuestros dientes sean más fuertes. Entonces, por eso el agua que consumimos y, y que el agua que consumimos y la pasta dental tienen trazas de flúor, para que de esta manera podamos formar la fluoroapatita. Pero si tomamos mucho flúor o nos cepillamos demasiado los dientes en exceso, nos va a dar una enfermedad dental que se llama fluorosis, que es que los dientes se forman unas manchas amarillas y es porque el exceso de flúor también daña la estructura del diente. En el caso del cloro, recordemos que lo usamos en varias formas como blanqueador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que tenemos en el Blancox y demás es cloro, ¿sí? Compuestos de cloro como cloratos y demás. También el cloro ha sido usado en la guerra química, ¿sí? Entonces, si vamos por allá a la Segunda Guerra Mundial y demás, vamos a ver que se usaba el cloro para matar a las personas. En el caso del bromo, es un retardante. En el caso del, si el bromo es un retardante. Y en el caso del yodo es el que usamos como desinfectante, más conocido como yoduro de potasio, que es yodo con potasio, más conocido como isodine. ¿Listo? Entonces el isodine es normalmente yoduro de potasio con yodato de potasio, que es otro compuesto que es así. Ay, y 4 oxígenos. ¿Listo? Entonces son desinfectantes porque las bacterias pues no logran resistir ese compuesto durante mucho tiempo. Listo, ya nos faltan pocos grupos. Entonces, en el grupo 8 tenemos los gases nobles. Estos se caracterizan por tener 8 elementos 8 electrones en su último nivel de energía, lo cual significa que tienen el octeto completo. Estos gases no reaccionan fácilmente con ningún elemento químico a menos que se les quiten electrones.
Sí, porque de hecho los elementos en la tabla periódica reaccionan es para ganar o perder electrones o compartirlos, ¿sí? Dependiendo del tipo de enlace que hagan y de esta manera completar un octeto. Pero como todos los gases nobles ya tienen el octeto completo, pues simplemente vamos a ver que ellos no reaccionan fácilmente con nadie. Pues ya tengo todo lo que necesito para que voy a reaccionar. Se usan de hecho como gases esterilizantes en muchos ambientes de laboratorio, como por ejemplo el argón para hacer experimentos donde no queramos que haya oxígeno en donde estamos haciendo el experimento porque el oxígeno puede desatar una explosión o algo por el estilo. Entonces reemplazamos el aire con un gas inerte como el argón. Ahora, casualidades de este grupo, datos curiosos de este grupo. Todos los de este grupo se pueden usar para hacer las señales de neón, o sea, los avisos lumínicos de neón. Y dependiendo cuál gas esté dentro del vidrio, vamos a obtener diferentes colores. Entonces vemos que el helio va a ser de color amarillo, el neón de rojo, el argón de azul, criptón verde y el xenón un azul más claro. Por otra parte, vemos que el helio es uno de los elementos más abundantes en el universo, no en la Tierra, sino en el universo. ¿Por qué? Porque, de hecho, no sé si lo habré comentado en otro video, el hidrógeno y el helio son los padres de todos los elementos químicos. Este solo tiene, su número atómico va a ser uno, significa que tiene un protón, y este solo tiene dos. Entonces, de hecho, dos hidrógenos, o sea, si lo pongo así, dos hidrógenos dentro de una estrella a mucha presión y mucha temperatura, me van a formar un helio. Y posterior a esto, más hidrógenos pueden ir agregando hasta formar todos los elementos de la tabla periódica, eso se da en las estrellas. Ahora veamos qué usos tienen. Entonces, en el caso del helio, pues es el gas que usamos para inflar por ejemplo, los globos y demás. Antiguamente, antes de la Segunda Guerra Mundial, se usaba para un tipo de aviones, por decirlo así, que se llamaban los Zeppelins. Los Zeppelins, tal vez lo hayan visto, por ejemplo, en Los Simpson, que es un globo gigante, ¿sí? Con un alerón, chun chun, y acá tiene una cabinita donde va la gente. Estos se dejaron de usar desde que, no me acuerdo exactamente en qué año, en plena Segunda Guerra Mundial, uno de los Zeppelins más famosos de Alemania se quemó. ¿Por qué? Porque pues tienen helio y el helio es un poquito inflamable. Sí, tiene el helio, hidrógeno y plomo. Tenían en la cúpula de este Zeppelin y se incendió. Entonces dejaron de usarse. En el caso de del neón, pues entonces ya lo habíamos dicho, se usa para hacer las luces de neón. El argón se usa para hacer láseres quirúrgicos, para hacer cauterización, que la cauterización, si no lo sabían, es quemar el tejido para que deje de sangrar. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una herida, la queman y de esa manera pues se cierran todos los vasos sanguíneos y deja de sangrar el paciente. El criptón se usa para los flash de las cámaras. Dependiendo de las cámaras de fotografía, pueden tener flash de criptón, que son los que son más lumínicos. Y el xenón se usa para hacer cierto tipo de imágenes médicas como gammagrafías, entre otras. ¿Listo? Bueno, en el caso de los metales de transición, que son la parte de la mitad de la tabla periódica, vamos a ver que estos siempre, por ejemplo, van a tener en su configuración electrónica un D. Entonces, por ejemplo, si están en esta, van a ser D1, ¿sí? Si están en esta columna, van a terminar en D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. ¿Listo? Por eso la configuración electrónica D va hasta 10. Entonces vemos que tenemos muchos metales, ¿sí? Muchos metales. Entre esos el hierro, el cobre, el níquel, la plata, el oro, el mercurio y demás. Entonces, características que hay en este grupo hay demasiadas, son muy variadas, pero pues podemos decir algunas, como por ejemplo que el tungsteno se usa para hacer el tungsteno se usa para hacer cierto tipo de aleaciones metálicas que resistan altas temperaturas, ya que pues de los metales de transición el tungsteno es el que tiene el punto de fusión más alto, 3422. Por otro lado, todos los metales de transición pueden crear compuestos coloreados. Entonces, cuando están con otros elementos, ¿sí? Cuando están en forma iónica. Entonces, en el caso del cobalto vamos a tener rojos, en el cromo naranjas, en el hierro podemos tener amarillo, bueno, como es un amarillo quemado, parece un naranja, y el rojo, que es el de nuestra sangre, por ejemplo, nuestra hemoglobina, tiene hierro más 3.
En el caso del níquel vamos a tener verdes, en el cobre vamos a tener azules. Por ejemplo, hay un color muy bonito que lo pueden buscar que se llama azul de Prusia, que el azul de Prusia se usa para hacer los paisajes en las pinturas y está compuesto normalmente por sulfato de cobre, no me acuerdo si es pentahidratado o octahidratado, ¿sí? Por uno de estos compuestos. El sulfato de cobre son unos cristales de color azul, todos bonitos. Bueno, en este caso, en los metales de transición, pocos de los metales de transición son magnéticos, o sea, que puedan ser atraídos por un imán. De hecho, no sé si han visto que en las tiendas, por ejemplo, acá en los pueblos y demás, algunas personas tienen imanes para saber si las monedas son falsas o no, porque las monedas se hacen normalmente con metales que no son magnéticos. Entonces, si se une al imán, pues es una moneda falsa. ¿Qué metales son magnéticos? Entonces vamos a tener el hierro, el cobalto, uy, esta O está muy mayúscula, el cobalto y el níquel. ¿Listo? ¿Qué otros metales tenemos raros acá? Por ejemplo, el mercurio, que es el único que es líquido entre los metales de transición. Es su, no, su fórmula, su símbolo viene de hidroargelium, que significa plata líquida. Por eso es Hg. ¿Listo? Bueno, estos elementos son bastante únicos porque pueden formar algo que llama complejos de coordinación, que son, es el metal, ¿sí? Con muchos enlaces químicos alrededor. Muchos, muchos, muchos. Pueden llegar a ser hasta 7. En el caso del hierro, por ejemplo, un complejo de coordinación que tiene es la hemoglobina, como yo lo había dicho, que es la que está en nuestra sangre y nos permite transportar el oxígeno y es lo que hace que nuestra sangre sea azul. En este caso, los metales de oxidación tienen muchos estados de oxidación, desde -1 hasta +7. Entonces, eso ya depende cuál metal de oxidación y eso lo podemos ver en nuestra tabla periódica si miramos la parte de estados de oxidación. Y en el caso de la plata, el oro y el cobre, pues ya sabemos que son conocidos como los metales nobles, ¿sí? Porque se encuentran fácilmente en la naturaleza, especialmente la plata y el cobre se encuentran, me refiero fácilmente, es que se encuentran puros, ¿sí? Siempre se van a encontrar, uno puede encontrar pepitas de oro y pepitas de plata, pero en cambio el hierro siempre se va a encontrar en óxido, entonces toca separarlo del oxígeno. Listo. Por último, tenemos los lantánidos, que son conocidos como las tierras raras, ¿sí? Los lantánidos son un grupo que cumplen muchas funciones y pues acá tenemos elementos que son la mayoría artificiales. Todos estos tienden a formar, por ejemplo, enlaces iones +3. Todos, por ejemplo, todos los lantánidos, si vemos el video de tabla periódica, vamos a ver que están en la zona F, o sea, en su configuración electrónica va a haber un F. Si recordamos, F puede tener de 1 a 14 electrones. Y miremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Listo? Entonces, vemos que la configuración electrónica de F puede cumplir la parte de los lantánidos. Por otro lado, ¿qué tenemos entonces? Los lantánidos tienen muchos usos, son tierras raras y son culpables de la minería ilegal o minería a cielo abierto en ciertos países porque son muy, muy costosos, pero tienen muchos usos en cuanto a circuitos y tecnología. En el caso, por ejemplo, del europio y el terbio se usan en muchos billetes para evitar las falsificaciones de estos billetes, para que florezcan, ¿sí? Entonces le ponen una mancha o en un sello que tenga europio o tenga terbio y de esa manera certificar que el billete es original. Por otro lado, el neodivio se usa para hacer de los mejores magnetos que hay. Y en el caso de algunos lantánidos como el europio, el terbio y este no me acuerdo cómo se llama, el gadolinio, se pueden usar para hacer los colores de algunos tipos de televisores. ¿Listo? Todos los lantánidos van a reaccionar con el oxígeno formando trióxidos, o sea, como lo vemos acá, 3 oxígenos y pues el lantánio que tengamos. Y también han sido usados para colorear cerámicas. ¿Vale? Muchos de los lantánidos fueron encontrados en menas en Suecia.
¿Listo? Y se llamaron en honor a los lugares que fueron encontrados como el iterbio, el erbio, el terbio y el itrio. ¿Listo? Mm, Ahora, por ejemplo, acá un dato curioso. El 95% de las tierras raras que se minan en el planeta lo hace China y de hecho tiene una de las minas más grandes de tierras raras que hay, pero al lado de esta mina queda uno de los ríos más contaminados químicamente del mundo. Por último, el samario, cuando se alía con el cobalto, puede ser uno de los mejores magnetos que hay para los micrófonos de las guitarras eléctricas. ¿Listo? Listo. Y por último, acá en nuestro último viaje en la tabla periódica tenemos los actínidos que comparten simplemente propiedades químicas con el actinio. También tienen configuración electrónica F y pasa que han sido descubiertos en unos tiempos bastante curiosos. Entonces, vemos que por allá en 1829-1841 se descubre el torio y el uranio. ¿Listo? Mm, También vemos que el actinio se descubre después de esto, entonces no había dónde clasificarlos en la tabla periódica y si vemos en la historia de la tabla periódica, vamos a ver que los lantánidos y los actínidos fueron un gran problema. Ahora, ¿qué usos pueden tener estos elementos de esta parte de la tabla periódica? Por ejemplo, el uranio y el plutonio, pues ya sabemos que se pueden usar para obtener energía nuclear. ¿Listo? Esta energía nuclear se usa en algunos otros países para tener reactores nucleares que proveen electricidad a una ciudad entera con muy poquita cantidad de uranio y plutonio. Algunos países han firmado acuerdos para desarmarse nuclearmente y también desarmar sus centrales nucleares debido a algunos accidentes famosos que han habido en la historia, empezando por uno que se ha hecho muy famoso últimamente por una serie que se llama Chernobyl, que esto queda en Ucrania, y siguiendo por el accidente que hubo en Fukushima, que en este fue debido a una mala maniobra en el reactor nuclear, se explotó y el pueblo donde está ese reactor nuclear actualmente no puede vivir nadie, solo está la gente que trabaja en los reactores que no estallaron. Y Fukushima fue debido a un tsunami que hubo en Japón, que el reactor nuclear dejó de funcionar y hizo una contaminación de radiación en todo el mar cerca al reactor nuclear. Pero algunos países, en cambio, actualmente están intentando reemplazar el uso de petróleo y de carbón para usar energía nuclear como lo hace Arabia Saudita. Le vende petróleo a todo el mundo, pero ellos en su propio país intentan tener mucha energía nuclear. ¿Listo? Eh, Algunos de todos estos compuestos tienden a ser reactivos y han sido nombrados y descubiertos por diferentes científicos muy famosos en la historia de la química. Como había dicho anteriormente, entonces Marie, por ejemplo, es uno de los que descubrió ¿descubrió qué? Descubrió el elemento radio, por ejemplo, que no está entre los actinios, pero hay un elemento de esta parte de la tabla periódica que está nombrado en honor a ella, a Einstein, a Fermi, a Mendeleev, a Nobel y a Lawrence, por ejemplo. Entonces, Marie por sus descubrimientos de la radioactividad, el radio y demás, Einstein debido a su descubrimiento de la relatividad, Enrico Fermi también participó en la radioactividad y en la construcción de los primeros reactores nucleares. Mendeleev, pues el inventor de la tabla periódica. Nobel, que pues es el inventor en sí de la dinamita y es el que tiene los premios Nobel. Y Lawrence por hacer los primeros aceleradores de partículas, que eso se usan para hacer fusión de átomos y pues eso tal vez lo explique en otro video mucho más adelante. Y listo, hasta acá llega nuestro viaje por todos los grupos de la tabla periódica.